Bienvenido, Lorenzo Fernández. Bien hallado, Bueno. buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, la verdad es que a mí me gusta mucho tocar la armónica, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Fíjate, oye, qué cosas descubrimos aquí Sí, de repente. Sí, me gusta mucho el bajo y me gusta mucho la armónica, sí. Anda, ¿y tocas bien? Bueno, no sé si bien, eso tenía que decir. Pero el que lo tocas, escucha, pero vamos, me defiendo, pero tocas. Me defiendo, Anda, sí. mira, que no vas a hablar del debate, ¿no? Esto lo descartamos. Ay, eso sí que es un misterio, ¿verdad? Por Madre eso mía, te digo. Para que luego nos digan a nosotros que si ovnis, fantasmas, ¿cuántos fantasmas? Ay, nos vamos a otro lado, ¿no? Nos vamos a otro lado, sí, nos vamos a otro sitio porque la verdad es que te das cuenta con este tipo de historias de la que vamos a hablar hoy, primero que los necios suelen ser crueles y abundantes y por otro lado que los soñadores, pues a pesar de los necios, se siguen manteniendo en sus posturas, ¿no? A lo largo de los Sí, años. que está hablando del debate. Sí, es verdad. Sí, parece verdad, no, pues estamos hablando de otro mensaje debate. encriptado. Estamos hablando de otro debate que se gestó hace ya más de 40 años en un lugar muy determinado de Perú, concretamente la población de Ica. Allí, en el corazón de la ciudad, en la Plaza de Armas, habitaba pues el que durante muchísimo tiempo fue considerado prácticamente un prohombre de la ciudad. Era un médico que además había estudiado en la Universidad de San Marcos de Lima, una de las más prestigiosas del país, y además, por aquel entonces, años 65-66, lo que hacía era dar clases en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Era un hombre, os puedo decir que cartesiano, científico, escéptico. De hecho, él mismo diría, tiempo después, que a raíz de un descubrimiento que le cambió literalmente la vida y prácticamente a lo que consagró su existencia a partir de ese momento, él tuvo que recular con respecto a los postulados que con ardor había defendido en la propia universidad. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Pero qué pasó? Pues estamos en el mes de junio del año 1966. Un amigo de Javier Cabrera de Arquea, que es el hombre al que nos referimos, este soñador, recibió un regalo, era su cumpleaños. Su amigo Félix Llosa, que no sabía qué regalarle, decidió que una de las tumbas que había sido huaqueada en el cercano desierto de Ocucaje, una tumba pre-inca, pues había una serie de piezas que podían interesar a este hombre, concretamente una piedra bastante extraña que mostraba unos colores ocres y que parecía estar grabada en toda su superficie. Pero por aquel entonces Félix Llosa, el amigo de Javier Cabrera, lo que pensó es, bueno, pues qué mejor pisapapeles va a tener este señor, porque realmente la piedra pesaba. Lo que pasa es que Javier Cabrera se quedó extrañado, ¿no? Aquello tenía un contenido oculto, apenas se veía, pero se notaba que aquella piedra estaba grabada. ¿Qué fue lo que hizo? Darle una patina de betún. Y ahí es donde salió el mensaje. El mensaje oculto que, como os digo, cambió su vida literalmente. Porque esas piedras, a partir de ese instante, porque no hablamos de una, sino que hablamos prácticamente en 5 años, se juntaron más de 10.000 piezas. Él tenía una serie de personas contratadas, entre ellos, pues el que era el capataz, ¿no?, de esta búsqueda, que era Basilio Uchuya. Iban al Cerro del Pico, en el desierto de Ocucaje, removían la tierra y salían piedras. Piedras con ¿Y todas contenido. grabadas? Todas, absolutamente todas grabadas. Como decía Javier Cabrera, él estuvo desde el año 66 hasta el año 74 en silencio, en el silencio de su casa en la Plaza de Armas, estudiando el contenido de estas piedras. Él aseguraba que tenían, pues eso, ¿no?, un contenido tecnológico absolutamente innovador para aquel tiempo. No lo dio a conocer a las autoridades. No. Hizo él por su cuenta la investigación. Exactamente, hasta el año 74... Las piedras demostraban una época diferente, lo que él aseguraba que era un mundo diferente al nuestro, mucho más anterior. Ahí se veía una configuración de, por ejemplo, los continentes que nada tenía que ver con la actual. Se veían fenómenos estelares que, en principio, la cultura que había hecho eso miles de años atrás no tenía la tecnología suficiente para poder ¿Porque están hacerlo. datadas las piedras? Las piedras están datadas. De hecho, se hizo una datación por carbonato de deposición, termoluminiscencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Hubo 2 pruebas, concretamente la argamasa que recubre las piedras. Se hicieron 2 análisis, uno de una antigüedad de 60.000 años, el otro 100.000 años. Una horquilla más o menos. 100.000 años. Sí, estamos hablando de un tiempo muy antiguo, pero es que lo sorprendente es que estas piedras también mostraban algo que hasta entonces no había ocurrido. Por ejemplo, en el año 66, una de estas piedras o varias mostraban trasplantes de corazón. Es decir, hasta el año 67, 3 de diciembre, no hay un doctor que se llama Christian Neethling, que en Cape Town, en Sudáfrica, realiza el primer trasplante de corazón. Esto es un año más tarde. Pero es que lo más sorprendente, si esto ya de por sí es sorprendente, es que las piedras de Ica, como fueron conocidas a partir de entonces, mostraban un imposible. Y ese imposible no era ni más ni menos que la convivencia de los hombres con los grandes dinosaurios. Estamos hablando de que el dinosaurio se extingue hace 65 millones de años, es decir, estamos hablando de pleno Mesozoico. El ser humano aparece en escena más o menos parecido a lo que somos hace unos 2 millones de años y se empieza a configurar hace 200.000. ¿Cómo es posible esto? Yo os puedo decir que he estado varias veces en la casa museo del doctor Cabrera, en Ica. De hecho, os he traído una pera para que la veáis. Las estábamos viendo en el streaming, son preciosas.
Pesa mucho Guau, además, ¿eh? ostras, Pesa sí, mucho. es un buen Sí, sí, esta es pequeña, ¿eh? Tengo papeles. otras que O sea, son esta bastante piedra más que tengo grandes. yo en la mano ahora mismo tiene 100.000 años. Pues no lo sé porque no ha sido analizada, pero vamos, si aceptamos... Entre 60.000 y 100.000. Si aceptamos el análisis que se hizo de esas dos piedras, pues estamos ante una pieza verdaderamente antigua. Aquí lo que se muestra es algo parecido a un dinosaurio, ¿no? Entonces, claro, tú te empiezas a plantear, yo cuando fui allí fui con una carga de escepticismo absolutamente brutal. ¿Cómo te vas a pensar que el hombre ha convivido con el dinosaurio? Es una aberración absolutamente histórica. Bueno, pues si nos trasladamos al norte, en este caso a México, nos encontramos con que en el año 45 ocurre una historia paralela. En este caso un alemán, un comerciante llamado Valdemars Hurruth, encuentra muy cerca en Guanajuato, en Acámbaro, en la localidad de Acámbaro, muy cerca del Cerro del Toro, incrustado en el adobe de muros, encuentra no piedras como es el caso, sino en este caso sí figuritas que representan pues unos seres absolutamente absurdos y bizarros como solo puede ser una pesadilla. Estamos hablando prácticamente como demonios, de criaturas parecidas a los animales del Mesozoico, pero como si los hubieran mezclado. Aquí la datación es un poco más reciente. Hubo un laboratorio de Nueva Jersey que lo analizó de una antigüedad de 3.600 años, pero bueno, es que 3.600 años ya te está indicando que no son de antes de ayer, por lo tanto no es un fraude. Claro, pero no puede ser que, a ver, que las imágenes que veamos de hombres y dinosaurios a la vez sea simplemente por imaginaciones y ya está. Puede ser imaginación. O sea, no tiene por qué ser real. Es real. ¿Sabes? Es Mira, real. yo te decía, Nuria, yo estaba convencido de que era un fraude. Hasta que hace unos años emprendimos... ¿Cuánto tiempo nos queda? 30 segundos. 30 segundos, pues entonces si parece lo contamos la semana que viene. No, Pero os puedo decir, Sí, sí. que Es que esto es que interesantísimo. hicimos una expedición hace 5 años al nororiente del Perú, frontera con Ecuador, a una zona tremendamente abrupta de selva de montaña, y lo que nos encontramos allí, a mí, siendo escéptico con este tema, me confirmó que las piedras de Ica y lo que contenían era totalmente auténtico. Madre mía. La verdad es que Lorenzo, son una ¿nos preciosidad. vas a tener así hasta la semana que viene? La semana que viene, Anda pero os digo que merece la pena, Qué porque maravilla. tela marinera lo que encontramos. Lorenzo Fernández Bueno, gracias, que tengas Gracias a buena vosotros, semana. igualmente.